¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Con Todo Respeto, este programa de opinión de la Universidad de Guadalajara. Trataremos obviamente los temas más recientes y más polémicos. Saludo con mucho gusto a Jaime Barrera. Jaime, buenas noches. Con el gusto de saludarte, Sonia, con el gusto de saludar a todos quienes nos acompañan esta noche, en la que sin duda, pues la nota del día, y que va a ser una nota que sin duda marcará el año, estará en los anuarios por allá en diciembre, es que el jurado, estas 12 hombres y 12 mujeres en Estados Unidos, allá en el juzgado del Distrito Este de Nueva York, declararon culpable a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, y Diego ahora va a esperar la sentencia del juez hasta junio. El juez Hogan, sí, el mismo que se echó al Chapo, ahora también a García Luna, pero bueno, fueron 6 y 6, 6 mujeres, 6 hombres, son 2 en el jurado, y 6 y 6 suplentes que no tuvieron que entrar en esta ocasión, pero bueno, listo, Sonia, pues entrémosle los temas. Así es, fue un proceso más o menos largo de declaraciones, sobre todo de exfuncionarios, de narcotraficantes ya procesados también en Estados Unidos. Y bueno, lo que se pudo conocer a lo largo de este proceso y de estas declaraciones es que Genaro García Luna habría recibido sobornos del narcotráfico, en particular del cártel de Sinaloa, y por supuesto también esta protección de parte del gobierno federal hacia el cártel de Sinaloa a través de García Luna. Queda todavía en el tintero la posibilidad de que se le vincule en estos hechos a otros exfuncionarios públicos. Alcanzó medio ahí a tocar al expresidente Felipe Calderón, quien era su jefe, y por supuesto también se intentó vincular al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, así es. De hecho, había un tuit, ¿no?, de ese tema. Hoy, por ahí, que habrá sido poco antes de la 1 de la tarde, sí, poco en 12:30, por ahí yo creo, se dio a conocer, ¿no?, esto, que era justamente el aviso. Así es el tuit del País, que dice: última hora, Genaro García Luna declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos. Son 5 delitos. Son 4 más el de perjurio, o sea, el de mentir a la autoridad, que eso va en automático, ¿no? Son claro. 3 tipos de delito, ¿no? El del narcotráfico, el de haber declarado falsedad, sí, y el primero no lo recuerdo bien. Sí, es tráfico de cocaína. El haber tenido una empresa. Haberse confabulado para traficar cocaína, lavado de dinero, otro más, y por supuesto perjurio por haber mentido a la autoridad estadounidense, porque él dijo que era inocente y resultó no serlo. Pero consecuencias en México, sin duda un golpe terrible para Calderón, ahora que quiere regresar a la política y salió ahí en Grupo Reforma echando un gran rollo sobre lo que debe hacer la oposición. Me parece que sí lo debilita terriblemente. Y la otra es, hay que ver cuáles son realmente los efectos. Es decir, los gringos no suelen luego ir por las redes, ¿no? O sea, para agarrar a García Luna, y lo van a usar a él para sacar más información, como claro, han hecho con todos los demás. Las faltas por las que se le encuentra culpable son participar en una empresa criminal continua, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa a la autoridad, ¿no? Los de narcotráfico son los 3, que son más o menos del mismo, y los otros 2, ¿no?, que son distintos. Yo creo que se le complica a Calderón porque hay que retrotraernos a la guerra contra el narco que caracterizó a Felipe Calderón, y que hoy saber que su zar antidrogas jugaba del lado de unos, pues yo creo que eso agravó antidrogas mexicano que acaba de vincular al narco, claro. A ver, eso agravó el saldo de muertos sin duda, y cómo no hubo un combate, una política auténtica de combate al narcotráfico que Felipe Calderón defiende, si hoy su secretario de Seguridad y zar antidrogas está declarado culpable por haber recibido sobornos de hasta $200 millones, ¿era? Sí. $200 millones es lo que más o menos le suma la justicia estadounidense. Pero mira, en la época de Cedillo fue el general Gutiérrez Rebollo, ¿no?, que acusado de haber protegido al Señor de los Cielos. Luego García Luna, que en realidad es los 2 sexenios, el de Fox y Calderón, más empoderado sin duda con Calderón, pero su carrera empieza ya importante con Fox.
Y luego, no hay que olvidarnos que Cienfuegos estuvo en la picota, lo salvaron, quién sabe cómo, pero el zar antidrogas o el secretario de la Defensa del sexenio de Peña Nieto también señalado. Claro. Entonces, hay algo más podrido de lo que parece, es decir, hay algo podrido en el entramado del gobierno federal, ¿no? Y su relación con el crimen organizado. Hay una idea... Seguramente podríamos pensar que es más bien un sistema, más que... Oye, comentaba que el juicio, independientemente del resultado de hoy, ya había dejado el prejuicio del narcoestado mexicano. Claro. Por esto que señalas, ¿no? Relacionado Rebollo, en tiempos de Cedillo, relacionados Salvador Cienfuegos en el pasado sexenio. Y la bala le pasó muy cerca al presidente. Claro. Que aquí hay otra cosa que surge y que es la manera de desacreditarlo del presidente, que es declaraciones, pero en realidad todo el juicio fueron solo declaraciones. Y son declaraciones de criminales. Que los juicios de Estados Unidos tienen valor porque se supone que son declaraciones bajo juramento, ¿no? Pero bueno, aquí... Y que se concatenan. Exactamente. A ver, el tema es también, en el juicio del Chapo ya se habían mencionado los 3 presidentes, sí. A Peña, a Calderón y a Andrés Manuel López Obrador, en su faceta de candidato, no como presidente. Un testimonio que se repite y es el que retoma el abogado de García Luna al preguntarle, oiga, si es cierto que usted le dio 7 millones de dólares. La única duda es si eran sobrecitos amarillos como los de Pío o eran de otro color. Pero en el 2005, que fue en la primera campaña, para la primera campaña. Bueno, vamos a cambiar de tema, lo dejamos por ahí. Es un tema, por supuesto, que seguirá dando de qué hablar. Vamos a nuestro siguiente tuit, que es este hecho que se da con... Sacil Carreras Ángeles, dice comentarles que estoy grabando desde mi depa frente a la Alameda de Santa María de la Ribera y que como me molesta mucho la música popular en el que considero y es mi jardín, bajo el pretexto de los derechos humanos, corría la gente que se reúne pacíficamente. Es la declaración de Sandra es la supuesta Cuevas, declaración ¿no? de Sandra Exactamente. Cuevas, que es el otro gran lastre de la oposición, si Calderón va a ser un lastre, el otro gran lastre es Sandra Cuevas. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿cómo va a lidiar la oposición, PRI, PAN y PRD, con este personaje, ¿no? Claro, que además se metió en el ojo del huracán al pelearse con Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, primero, a ver, era compañera de partido de Claudia, tiene un pleito de muerte, pero la manera en que lo hace, la manera que increpa hace poco a decir, pues yo soy más chingona que Claudia, ¿no? La manera en que ha violentado aquel reparto de pelotas con billetes, en fin, me parece que todo lo que dice el presidente sobre la oposición está materializado en Sandra Cuevas, ¿eh? Claro, y que además ahora estará como muy bajo la mirada y muy supervisada. Y este hecho, que podría parecer un incidente que se registra en cualquier municipio, una manifestación, una protesta, el reclamo de poder realizar una actividad, la negativa de un gobierno municipal para que esta actividad se lleve a cabo, y bueno, pues esta forma en que la balconean acerca de cómo se expresa sobre la gente que sale a la calle, ¿no? Ya hace apenas un par de semanas se le había sorprendido con propaganda negra contra Claudia Sheinbaum en una de sus dependencias ahí de la delegación. Claro. Es la delegación... Cuauhtémoc. Es impresentable, ¿no? Pero el problema de estas impresentables es que actualizan muy bien esa caricatura que todos los días hace el presidente de la oposición. Lo dicen, a ver, pero no, es una caricatura, no, ahí está Sandra y ahí está Felipe Calderón. Entonces, de repente, ese discurso es absolutamente creíble porque está materializado en sus personajes. Sí, y es una panista que crece más o menos a la sombra de Calderón, ¿no? Es un personaje muy extraño, Sandra, porque ha andado por todos lados, ¿no? Lo que sí tiene es que es absolutamente, digamos, déspota, ¿no? Claro, pero que además en esta forma en que fue perdiendo territorio Morena en la Ciudad de México, le vienen muy bien estos personajes, ¿no? Porque sigue siendo el bastión de Morena,
y de alguna manera esta oposición que el presidente también encuadra como todos los demás, sin especificar o sin diferenciar, pues le permite tener justamente estos ejemplos en donde seguramente pues para la imagen de Morena en Ciudad de México será determinante, ¿no? Sí, porque es este caso de Sandro Cuevas, es el cártel inmobiliario de la Benito Juárez, el otro personaje que hicieron el video del papá muy enojado porque le clausuran el negocio, ¿no? Claro. En fin, sí hay un trabajo muy fuerte. Yo creo que sí se le va a complicar a Morena. Si va Xóchitl Gálvez de candidata, yo creo que esa candidata va a ser muy dura de roer. Ahora, hay como una especie de revancha del gobierno de la Ciudad de México, de Sheinbaum, hacia todas las delegaciones que le dieron la espalda a Morena. Entonces, digo, en el tema de Sandra Cuevas, pues un personaje muy polémico, muy controvertido, hay una respuesta pues de sobreexposición, ¿no? Y de violencia excedida, no sé, algo así. Sí, se merecen las portadas de la jornada y todo. Se gana. Sí, es lo que te digo, o sea, se metió en un embrollo cuando hechos como este pues no son nada significativos en el panorama nacional, y la prueba de que se metió es que estamos hablando aquí de un asunto que sucedió en una alcaldía, ¿no? En una alcaldía de la Ciudad de México. O sea, no, es que no es un totipaquio, es Sandra Cuevas, que es el video personaje. No te metas con mi pueblo. Sí, bueno. ¿Por qué crees que lo mencioné? Es un personaje muy, muy particular, Sandra Cuevas, ¿no? Y que les da tema da tema cada 15 días. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa, regresamos, tenemos más temas de qué platicar. De nuevo a las calles. Este 26 de febrero se llevará a cabo una nueva manifestación para proteger al INE y en contra del Plan B propuesto por la Cuarta Transformación. Mientras esto ocurre, la Corte sigue en estudio de la constitucionalidad de la reforma aprobada a finales del año pasado. Y bueno, a la calle otra vez para la defensa del INE. La convocatoria es para este domingo en el Zócalo principalmente. En Guadalajara será en la Plaza Liberación a partir de las 11 de la mañana. Un plantón, meeting para la defensa del INE. Pero lo que sí ha pasado esta semana es que ya pasó por comisiones del Senado lo que quedaba del Plan B, lo que faltaba por aprobar del Plan B electoral, que en palabras del propio secretario de Gobernación significa destazar al INE. También se cumplió ya con la convocatoria para la elección de los 4 nuevos consejeros y por supuesto que quedan completamente cooptados la comisión de selección con gente muy cercana a Morena, Jaime. Así es. Una marcha que llega después de decisiones importantes que se han tomado en la semana, la discusión en el Senado de esta iniciativa para sacar la cláusula de vida eterna de los partidos políticos que mañana se debate, y muy importante también la recepción para el trámite de esta impugnación que hicieron el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano del recurso de inconstitucionalidad justamente de ese Plan B contra el que nuevamente saldrá a marchar pues muchas personas que creo yo no solamente son del círculo rojo que reclama el presidente, ni los que quieren defender privilegios, como dice el presidente, sino ciudadanos que realmente... Si no es una marcha de defensa de García Luna, ¿verdad? Exacto. Ni de Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Yo creo que si hay gente que va a ir de manera auténtica a expresar su preocupación, creo yo, Sonia, del riesgo que hay con el Plan B de que se pierda la independencia del órgano electoral. Yo todavía sigo dudando que de verdad a la gente le interese. O sea, no creo que sea solamente de los conservadores o los detractores del presidente, como él dice, pero tampoco me parece que sea un tema que a la gente le interese tanto, y menos cuando
en el país estamos metidos en una crisis de violencia como la que hay actualmente, y también cuando, a pesar de lo que se asegura sobre generación de empleo y economía, los precios están, y la inflación ha pegado tanto en este comienzo de año. Quitando esa parte, también me parece que va a ser una marcha con menos convocatoria la anterior. Ha habido menos, creo, difusión de la que se tuvo la anterior, y aunque creo que va a ser importante, creo que habrá una movilización importante, va a ser muy difícil alcanzar las cifras de la primera marcha. Creo que también Morena ha jugado mucho con los tiempos en el tema de la segunda parte de la reforma, de que si la regresan, que si vuelve a la Cámara de Diputados, que si modifican la cláusula o no. Es una leguleyada, porque sí, lo que claro, están pensando es que, como tiene que estar publicada, digamos, y vigente el 1 de abril, ¿no?, llevar todo al 31 de marzo para que la Corte no pueda discutirla antes de que entre en vigor. El tiempo no corre para la Corte. Exactamente, el tiempo ¿no? corre para el proceso legislativo. Sí. Pero lo que sí hacen es apretar los tiempos para la Corte en virtud del proceso electoral en puerta. Sí, lo que va a tener que hacer la Corte es echarlo para atrás una vez arrancado el proceso, si es que lo echa para atrás. Claro. Entonces, por supuesto que Morena ha jugado con esos tiempos, y además que va a haber seguramente también en la Corte discusión sobre si los tiempos daban o no daban, ¿no? Que sí ha habido polémica en torno a si se puede. De ahí la importancia, perdón, Sonia, que te interrumpa, creo que de ahí la importancia y la respuesta que da hoy la Corte, dirigida por la ministra Piña, que hoy, por cierto, pusieron ahí a un reportero con esas preguntas sembradas a decir que la ministra estaba tomando unas actitudes muy irrespetuosas al Ejecutivo. Esa respuesta de recibir ese trámite desde hoy a esa discusión de inconstitucionalidad que está haciendo la oposición, creo que ahí pueden ganar tiempo, también. Sí, a ver, porque yo creo que es evidente, primero, el que les mete un 4 es Krill cuando manda la minuta completa y no solo el tema de la cláusula de vida eterna, la regresa toda al Senado. Claro. De manera que no podía ser publicada desde el año pasado, ¿no? Excepto y entonces, luego, Adán Augusto, pues, que es nuestro gran leguleyo de gobernación, ¿no? Adán Augusto de Ripper, que quiere tasar al INE, lo que hace es decir, vamos a empujarlo para que no tengan tiempo, ¿no?, para publicarlo justo en el momento preciso, y además el momento en que la Corte va a estar insaculando, que es la otra parte de la ecuación, a los consejeros, porque no va a haber acuerdo. Lo importante va a ser tener control sobre las quintetas famosas de los 4 consejeros. Entonces me parece que si hay un juego leguleyo ahí de una y otra parte, es decir, donde la ministra Piña lo que hace es decir, oye, pues vamos a irnos preparando. Clave, ¿qué van a hacer con Yasmín Esquivel? Porque si Yasmín deja de ser ministra, en que nombran uno o a otro, entre que el Senado nombra un nuevo ministro, van a tener que hacer votación con 10. Claro, y hay otro factor que también quizá puede parecer políticamente menos importante, pero que ya en la operatividad va a ser determinante, que es el tema de los trabajadores y el recorte, algunos espacios que se podrían dar con la reforma. Ya en algunas delegaciones, en el caso de Jalisco, por ejemplo, se empieza a hablar de que ya los trabajadores tienen listos los amparos que promoverían. Pero de cualquier manera, aún con la posibilidad de ir al amparo, imagínate ir a una elección en donde el personal encargado de organizar esa elección tendrá la incertidumbre sobre su empleo, y además estará metido en un embrollo jurídico. Y no nada más el personal que organiza la elección, incluso porque afectaría también al del Registro Nacional de Electores. Entonces, va a ser esa parte, aunque puede parecer menos político, pero va a ser también importante. Los más mal pensados, que luego este país suele darle la razón a los más mal pensados, ¿no? Lo que dicen es que a lo que está apostando el presidente es a una elección que pueda anular en algún momento. Que sea caótica. Que sea tan caótica que pueda ser anulable. Me parece un escenario muy riesgoso, pero insisto, los más mal pensados luego el país les da la razón. Yo creo que sí tendría que bajar. Estoy totalmente de acuerdo, Sonia, en que hay preocupaciones primarias, estas que dices de la seguridad, la cuestión de la inflación que encarece la canasta básica, pero yo sí creo que sería importante que se platique en las familias de la importancia de tener un órgano electoral autónomo, independiente,
y que no se permita este desmantelamiento de una institución que, bien o mal, que sí se le pueden corregir muchas cosas, pero que no se puede desmantelar así de un plumazo y de un hachazo, como quiere hacer la 4T, la verdad. Independiente y eficiente. Y voy a poner nada más un ejemplo. Trata de tramitar un pasaporte ahorita que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, porque en Jalisco no lo puedes Imposible, hacer. ¿no? Porque están remodelando la oficina, imagínate. Yo acabo de tramitar mi INE hoy, ¿no? La cita la hice el viernes pasado. Me la dieron para hoy y me entregan la credencial el día 2. Y a la hora que llegas te atienden. Es un trámite absolutamente parecido. Claro. Es decir, no tiene por qué ser más incluso complicado emitir un se supone pasaporte que emitir una credencial. Claro. ¿No? Lo que hay que decir es un referendo muy eficiente el INE. Y lo que le puede provocar esto es que lo haga otro organismo ineficiente más, con lo cual desalientas la democracia, generas problemas, vas a generar también digamos, esta distancia del ciudadano con la toma de decisiones, ¿no? Que yo creo que es lo que están buscando tristemente. Es decir, que sea una elección con la elección de Tamaulipas, 20% de participación, la elección extraordinaria del domingo. Digo, ya lo hemos comentado aquí. ¿Cómo es posible que el presidente que llegó al poder, Andrés Manuel López Obrador, con un INE que le respetó los resultados en los últimos, pues van 8 años, desde que nació Morena, y que tienen a Morena como la principal fuerza política? Bueno, ha sido a través de procesos electorales que ha dirigido el INE y donde se han respetado los resultados. O sea, es una mentira lo que dice luego el presidente desde el púlpito mañanero, que dice es que ese INE hace carrusel y se roban las urnas. Eso no es, o sea, eso se ha erradicado. Sí, a ver, pero sabemos que el presidente es un gran fabulador y un gran mentiroso en esa parte. Es decir, ya le importa muy poco mentir. Sí, ¿no? sí, bueno. Sí, claro. Eso es inadmisible, ¿no? Así se tiene que ir aclarando que no es cierto, donde se pueda decir que no es cierto. Siempre marca, pero es decir, la agenda popular la trae el presidente y por eso la gente dice, se van a fregar al INE, ¿cuántos es que gana? Pues que se los fregue, ¿no? No, es increíble su manejo del discurso. Sí, claro. Hoy me sorprendió cuando se le deja ir a Lorenzo en la mañanera hoy, diciendo, bueno, ¿qué pueden esperar de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE? Sí es un discriminador, se burla de los indígenas, yo creo que no le saluda ni a su chofer. No, una cosa espantosa. Sí, a ver, y eso hay que decirlo, fue por una conversación interceptada a Lorenzo, donde efectivamente se estaba quejando de lo falso que le había parecido un líder indígena, que se presentó como líder indígena y decía, estaba más actuado que nada. Y él empezó a imitar a este líder indígena, que no sé si era o no era un líder indígena real, pero él estaba, digamos, en una conversación privada, burlándose de esa situación. Nunca se burló en público de los indígenas, nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí de esa escucha ilegal, pues se creó toda una narrativa para quemar al presidente del INE. Pero no crean que en Jalisco no hace aire, ¿no? Vamos a el resbalón de la semana, que tiene que ver es un cartón de Cucho, por supuesto, extraordinario, otra vez Cucho, que tiene que ver con este anuncio del gobernador de que el Canelo vuelve a su tierra. Y aquí está el señor gobernador promoviendo la pelea del Canelo, mientras al lado está un ciudadano buscando a sus desaparecidos. Demoledor otra vez Cucho, ¿eh? Sí, la verdad es que además esto tiene que ver también con algunas declaraciones que ha hecho el gobernador de qué le toca y qué no le toca, ¿no? Ah, sí. A raíz de aquel hecho violento en donde una mujer es asesinada por su pareja y luego se suicida, el gobernador dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? El gobierno que tiene que ver con eso. Exacto. ¿No? El gobernador narra los hechos, dice, bueno, ella fue por él a su trabajo, se subió él a su carro, la mató, luego se robó una moto, se huyó, se metió a un centro universitario y se quitó la vida. Ahí que tiene que ver el gobierno del Estado. Por eso me parece muy importante y hoy también, la declaración que destacas ahí en el periódico, en el que colabora Sonia en NTR, el haber destacado esta entrevista con Paola Lazo. Con Paola Lazo, la titular de la Secretaría de Igualdad del Estado, donde dice que efectivamente el año ha empezado
con una gran violencia contra las mujeres y que eso claramente indica que hay desajustes y que hay errores en la política de Estado, en la política pública, para tratar de erradicar esa violencia. Y me parece muy bien que la secretaria, que no tiene los resultados que quisiéramos, pues por lo menos tenga esa conciencia. A la declaración que dice Sonia se suma la de hoy, dice, y aquí viene a Casa Jalisco. Exacto. No tiene nada que venir a protestar las familias aquí. de los desaparecidos. Si quieren información, vayan a la fiscalía, ¿no? Decir, oye, a ver, te están interpelando como gobernador, nadie está pidiendo información, está pidiendo es que se haga algo, y otra vez se lava las manos, se desmarca. Y bueno, pero sí, hay cosas más importantes como organizar peleas, porque vamos a cumplir 200 años como Estado libre y soberano. Claro, yo creo que el gobernador ha sumado una serie de declaraciones muy desafortunadas. Sí. Le podemos poner también la de hoy, relacionada con la presunta agresión a las custodias del centro femenil, en donde él dice que ya le firmaron una carta a todas las que ahí trabajan y dicen que no pasó nada, ¿no? Que se la firmaron al director del, ¿no? Que hay también muchísimas contradicciones, lo tocaremos, pero por un lado dicen, aquí no pasó nada, ya las custodias dijeron que nadie fue agredida, y al mismo tiempo están suspendiendo a gente y investigando desde la fiscalía. En fin, vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento más para platicar de otros temas, entre ellos las fosas y la violencia en el Estado. No le cambie, regresamos. Fosas y desaparecidos. El tema de la violencia sigue siendo el gran pendiente de los gobernantes locales. ¿Eso qué tiene que ver con el gobierno? La semana pasada fueron descubiertas 3 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 30 cuerpos, mientras que los jóvenes desaparecidos en la zona de Real Center han ocasionado multitudinarias manifestaciones. Bueno, pues están estos dos problemas tan vigentes y tan permanentes en Jalisco. El tema de las fosas clandestinas, actualmente la Fiscalía confirmó que está trabajando en 4 sitios. Hay uno de ellos, el de Tlajomulco de Zúñiga, del que hasta hace unos días se habían extraído ya 31 cuerpos, lo que haría, ya lo habíamos platicado también, que esta fuera una de las fosas más grandes que se han encontrado en Jalisco. Y además, bueno, está también el tema de los desaparecidos, un tema que ha sido permanente, pero que después hay ciertos casos que lo vuelven más visible, y es el de estos 3 chicos que desaparecen en la zona de Real Center, quizá porque puede haber una mayor facilidad de empatía, Jaime, de la gente hacia jóvenes que no tienen nada que ver con ningún tipo de actividad, que no les puede sembrar dudas, que eran jóvenes como cualquiera de nuestros hijos, pues simplemente se reunieron para apoyar a uno de ellos en una mudanza. Sí, que rompe con este discurso y esta justificación Claro. Oficial siempre del gobierno federal, de los estatales, de los municipales, en el sentido de que, bueno, pues en algo andarían metidos, es una guerra entre ellos, ¿no? Algo debían para que pasara. Y yo creo que se juntó esto de los 3 chavos de la zona de Zapopan, de Valle Real, con el caso de las 3 jóvenes de Colotlán y este chavo de Guanajuato que vivía en Estados Unidos, era un arquitecto destacado que vino a preparar su boda y que tuvo la infortuna de viajar de Colotlán a Jerez, donde Zacatecas, que está incendiado también, y pasaron por una carretera que parece que ya se la apropió el crimen organizado, ¿no? Y entonces, si pasas en un momento que no están de humor, pues ahí te matan y luego te entierran en una fosa. Creo que ese caso... Bueno, ayer robaron a los huicholes que iban a una ceremonia, le robaron al Maracana, Entonces, o sea, ese ya caso, se van a condenar. Ese caso te pasa en diciembre con estas chicas de Colotlán, pero que se encuentran los primeros días de enero, ha traído toda una estela de casos que han hecho muy grave el tema de este eje delincuencial, que son desapariciones, fosas clandestinas, casas del terror, que también encontraron una ahí de unas personas que pedían ayuda amordazadas de las manos, sangrando, ¿no? Aderezado con la crisis forense. Y la crisis forense. Yo creo que ese eje, en este arranque de año,
otra vez aflora y vuelve a marcar este inicio del 2023 sin duda. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver el gobierno con todo eso, Sonia? Y justamente dice, a ver, el gobierno es responsable no de que alguien desaparezca a otro, sino de no haber investigado desde hace 4 años qué está pasando para ponerle un freno al asunto. Es decir, porque simplemente perseguir fosas, que está muy bien, antes ciertamente no se hacía este trabajo de rescate, pero sacar fosas no te va a resolver el problema. El problema es por qué están desapareciendo los jóvenes. Y lo que deberían de dar este trabajo forense en las fosas es información sobre el fenómeno. ¿Por qué los desaparecen? ¿Quién los levanta? ¿A quién levantan? ¿Y en qué zona los levantan? Toda esa información la queremos tener para atacar al fenómeno. Y eso, curiosamente, sí le toca al gobierno. Pero no hay investigación, Diego, porque, por ejemplo, en el caso de los 3 chicos que desaparecen, los casos se habían denunciado por separado. Se reúnen a partir que el papá de uno de los jóvenes dice, mi hijo fue a tal lugar ese día, aquí está la conversación de WhatsApp, le muestra esa conversación porque él estaba en constante comunicación con su hijo y entonces es cuando empiezan a hilar que los 3 jóvenes desaparecen del mismo lugar. No fue la fiscalía en una investigación, como siempre, una de las zonas de mayor tráfico y no tienes imágenes de cámaras todavía. O sea, no sabes qué pasó. Hace unos días también, el 1 de enero, desaparecieron a 2 jóvenes en... ¿Pero qué tiene que ver el gobierno con el C5? A ver. Exactamente. Desaparecieron 2 jóvenes de San Pedro Tlaquepaque. Se los llevan de su taller mecánico, aparentemente a dar un servicio de mantenimiento a algo. Y simplemente la familia no tiene ni idea porque no tenían problemas previos, no había habido amenazas, no había ninguna señal. El papá consigue a los días una grabación de un vecino que no se ve nada, pero pues que se ve que se los llevan en una camioneta, y la fiscalía tarda tantos días en acudir a pedirle el video al vecino que cuando van y revisan la cámara, el video por este proceso ya se había borrado. O sea, entonces pero, ahí está... No, bueno, a ver, un caso de esa desatención, de esa falta de acompañamiento, que es la que reclaman las familias de los desaparecidos, se vio ayer. Ayer unas madres buscadoras fueron a una fosa, Tlajomulco, no estas 2 megafosas que se encontraron, sino otra, y estaban buscando y se encontraron un tenis con una pierna y una pierna mutilada desde la tarde. Los únicos que llegaron fueron los de la Guardia Nacional, eran las 9:30 de la noche, y no llegaba aún la fiscalía. Yo creo que la fiscalía está absolutamente rebasada, y en particular la de desaparecidos. Ganas, rebasada y sin ganas. Y yo creo que, a ver, cuando no tienes apoyo del gobierno, cuando lo único que te da tiempo es de procesar las carpetas, irlas apilando, porque no tienes elementos para investigar, no tienes apoyo para investigar, no tienes nada. Y el gobierno lo que dice, vamos a administrar el problema y a ver a quién le toca cuando llegue, porque esa ha sido la actitud, me parece, del gobierno del Estado con Alfaro. Toda la promesa de la transformación de la Fiscalía quedó borrada, ¿no? En algún momento hay un punto de quiebre, no tengo muy seguro cuál, pero me da la impresión de que en algún momento dijeron, ¿sabes qué? No te metas, ¿no? No nos metamos el tema de seguridad, administremos el problema y que ruede el balón. Estamos muy, muy lejos de aquella fiscalía que sirva, a la que se comprometió este gobierno, muy lejos. Y lo que decías, Diego, aunque se reconoce que hay un avance en la búsqueda más sistemática de fosas y que por eso ha crecido el número de fosas, el número de cadáveres exhumados, eso no es suficiente. O sea, se necesita crear inteligencia, ver qué sucede con las policías municipales que permiten territorios completos con cementerios ilegales enormes. A ver, lo de Tlajomulco es inexplicable. O sea, ¿cómo una megafosa de ese tamaño
en la que ya han sacado 70 bolsas Pero además y que cuentan 33 cadáveres, que yo creo que van el salto estaba a espalda de la presidencia municipal. Claro, pero además, si ves las gráficas de fosas clandestinas que publica la misma autoridad, la misma fiscalía especializada, el caso de Tlajomulco tendría que ser ya una alerta nacional. O sea, la cantidad de fosas clandestinas halladas en Tlajomulco respecto al total de Jalisco, que de por sí Jalisco ha estado siempre primero, segundo o tercer lugar en fosas clandestinas en el país, el caso de Tlajomulco es alarmante. Yo creo que ahí el alcalde ya estuviera llamando al jefe de la policía. Exactamente. A ver, señor comisario. El alcalde también tiene otras ocupaciones. Señor comisario. Quiere ser candidato a Guadalajara, gracias a sus grandes resultados que ha dado. O sea, señor comisario, ¿quién patrulla ahí y cómo llegó el momento en que... ¿Quién encontró la fosa? La Guardia Nacional, no la Policía Municipal. Así, sí. La macrofosa, ¿no? Y la resguardó la Guardia Nacional hasta que llegaron los instructores. Yo creo que va a superar aquella del 2015 o 2013, no recuerdo bien. Allá en La Barca, ¿se acuerdan? ¿No? Que es la más grande hasta ahora en Jalisco. Con 70 cuerpos, y creo que le pararon de contar porque... Sí, que está en el límite del río Santiago, ya en el límite. Pero volvemos a esta cadena, ¿no? Una vez que salen los cuerpos, vendrá la otra crisis, que es la forense, porque también el servicio médico forense no tiene ni la capacidad ni las condiciones para procesar los hallazgos, y menos cuando se están dando en fosas clandestinas con cuerpos seccionados. Y porque una vez que los identifican, entran como homicidios cometidos y se cuentan ese día. Entonces tampoco hay ningún interés por resolverlo, porque eso lo que hace es incrementar la estadística, y nuestro combate a la estadística es implacable. Yo añadiría que a la impunidad de los tiramuertos, hoy hay una impunidad para los enterradores de muertos. O sea, cualquiera puede enterrar muertos sin que le pase nada. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos la fotografía de esta noche. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Bueno, para el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, le cayó de sorpresa a Joe Biden ahí a Volodymyr Zelensky, y esta fotografía del abrazo, ¿no? Jaime, ¿qué nombre le pondrías? Visitante incómodo le pondría yo, porque, pues bueno, ya va un año ahí de la invasión, y como que Estados Unidos ahí nomás se la ha llevado. Pero parece más algo así como: papi, Putin me pelea. Exactamente, ¿no? Es que era papi, Putin me pelea. Sí, claro. Oye. Así es. Bueno, pues hay poco que hacer por parte del gobierno de Estados Unidos, darle dinero, a lo mejor apoyo en armas, pero el gran perdedor en todo esto sigue siendo el pueblo ucraniano. Que no pase desapercibido el oso de este programa donde todos apostamos que duraba 10 días la guerra, ya llegó al año, ¿eh? Al año. Así es. Y además también se escala la tensión ahí con el anuncio de Putin de que se sale de un tratado de límite en el desarrollo de armamento. En el tema nuclear. A ver, Putin ya está jugando el pellejo, no está jugando Ucrania, está jugando su pellejo. Que es una guerra que también no le calculó bien Putin, ¿no? Claramente. Y que le está costando carísima, y que cada vez ve más lejos de ganarle a Ucrania. En términos económicos y en términos políticos. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. El reciente desencuentro entre la ex embajadora Marta Bárcena con el canciller Marcelo Ebrard abrió de nueva cuenta el debate sobre México como tercer país seguro. La pregunta es si el canciller aceptó la política migratoria propuesta por Washington a cambio de apoyo financiero. Movimiento Ciudadano sigue deshojando la margarita rumbo a la elección de 2024. En el Estado de México y en Coahuila, la apuesta de competir en solitario no les ayudó en las precampañas.
mientras que el grupo alfarista será determinante en la decisión que tome el partido de cara a la elección presidencial. Empezamos con este tema de crisis en relaciones exteriores a raíz de que Mike Pompeo, que fuera secretario de Estado con Donald Trump, dice pues que fue una negociación ruda, que reconoce a Marcelo Ebrard, pero dice pues los doblamos, ¿no? Les anunciamos aranceles y aceptaron toda nuestra política migratoria y dice muy hábil Marcelo, dijo, pero es que déjenos a nosotros manejar el discurso. Dijo, usted diga lo que quiera, a mí con que me cumpla, por mí diga lo que quiera en su país. Y Marta Bárcena, que entonces era la embajadora en Washington, con comunicación directa con el presidente, prima, pariente cercana de la esposa del presidente, sale ahora a decir, pues la verdad es que fue cierto, esto sucedió así y yo por eso renuncié, provocando una pequeña crisis interna en relaciones exteriores, pero sobre todo para Marcelo, Sonia. Sí, a ver, yo creo que no sé cómo llamarla para no ser tan dura, la flexibilidad que ha tenido el gobierno mexicano hacia el tema migratorio. Se llama dobladillas de espinazo, como las que venden en inflexión. Eso iba a decir, pero no me atreví. Qué bueno que tú sí lo haces. Sí. Me parece que ha sido muy evidente. La verdad es que la política migratoria de nuestro país ha sido durísima en territorio nacional. En el tema de la expedición de visas, sobre todo para habitantes de América Latina, en donde es más fácil en este momento seguramente conseguir una visa a Estados Unidos que conseguir una visa para viajar legalmente a México. El tema de la presencia del ejército ante las movilizaciones fuertes que ha habido de migrantes. El ataque constante y a cuentagotas de la policía y del ejército, de la Policía Federal y del ejército hacia los migrantes, incluso a los que están legales, los centros de reclusión para migrantes en los que revisan mientras si estás legal o no, clandestinos, incluso en la ciudad, en Guadalajara. Todo esto que está pasando, yo no recuerdo que haya sucedido. ¿Y esto de qué nos habla? Pues justamente de eso, ¿no? De una tendencia de México a acatar todo lo que le está pidiendo Estados Unidos en materia migratoria. Sí, a ver, yo creo que desde la llegada del gobierno de la 4T en estas negociaciones de las que habla Mike Pompeo en su libro que se llama No debes de ceder ni una pulgada, una cosa así, ¿no? Se llama, que eso es como un libro ahí de memorias. Hubo un cambio radical en la promesa de la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él decía, vénganse, aquí les voy a dar empleo. Y la primera medida que hace recién creada la Guardia Nacional es mandar a miles y miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional al sur del país a contener el paso. Que recordarás esas imágenes en el Suchiate, terribles. Claro, el paso de migrantes. Entonces ahí, eso en los hechos habla de que es probable que lo que dice Mike Pompeo y lo que luego Marta Bárcena dice que sí es cierto, pues lo sea. Claro. Aquí lo importante que veo yo es que el presidente le echa un espaldarazo doble a Andrés Manuel, a Marcelo, desde que Pompeo escribe hace 3 semanas, cuando empieza, porque lo involucra, empieza a circular el libro, dice, no es cierto. Y luego sale Marta Bárcena y el presidente dice, es que ella es conservadora. Bueno, sí, pero a ver... claro que porque lo involucra. Claro. No, lo que pasa es que evidentemente que Marcelo no podía tomar esa decisión sin consultar al presidente. El presidente siempre estuvo informado, ¿no? Porque además decir que tomar la decisión a su espalda es peor, ¿no? Entonces está en una situación en que no puede no respaldar a Marcelo. Las espaldas los dos. Sí, no puede no respaldar a Marcelo y al mismo tiempo, pues sí, lo deja muy, muy mal parado. Y bueno, el otro que está muy mal parado de cara a las elecciones del 23, es decir, a la que va a suceder en Coahuila y en Estado de México, es el Partido Movimiento Ciudadano, que optó por no ir en la alianza. ¿Cuál ha sido el resultado en la precampaña? Que bajó, sobre todo en Estado de México, donde tiene un buen candidato, Juan Cepeda, quien fue candidato en su momento por el PRD hace 6 años. Empezó
antes de la campaña, las encuestas lo ponían en 17%, terminan las precampañas y ya anda en 6%. La elección se polariza y eso afecta el voto de Movimiento Ciudadano. De cara al 24, ¿cuál es la elección? Yo creo que Movimiento Ciudadano tomó decisiones importantes este mes. Una es esta de presionar a Clemente Castañeda para que se manifestara sobre la candidatura al gobierno de Jalisco y empezar ahora sí a formalmente convertirlo en el candidato del equipo de Enrique Alfaro, el equipo es Clemente inmediato. El candidato es Clemente de MC, el Castañeda. Es Clemente. Del grupo del gobernador. No sé si de MC, pero del grupo del gobernador es Clemente Castañeda. Y la otra decisión importante, me parece, es esta reunión del gobernador con Adán Augusto López, en donde pues lo que se dice es que el principal acuerdo es que Movimiento Ciudadano no le entra a la alianza a cambio de que Morena no se meta en Jalisco. Que no se meta es un decir, porque Morena se va a polarizar la elección, va a haber voto útil y eso me parece que va a jalar voto hacia la alianza, que va a tener más voto de lo que pareciera, ya lo vimos en el 21. Y además si el candidato a la alianza es Lemus, imagínate. ¿Sí? Y por el otro lado, sí, imagínate nomás, y por el otro lado, Morena va a crecer. Es el escenario ideal que quisiera Morena, que Lemus se vaya por otra vía que no sea MC, que MC postule a Clemente, que es el más probable. En una de esas Morena entra por ahí, en una votación. Porque estos acuerdos de decir, oye, pues yo no me meto y tú no te metes, sí, pero finalmente hay una elección nacional que va a repercutir en la elección local, quieran o no quieran los jeques y los líderes y quienes operan las elecciones, que por supuesto que son importantes en el día de, ¿no? Unos brazos caídos en la elección por parte de Morena, pues sí lo tumba. Pero Morena necesita los votos para la elección federal. Hoy desde la Ciudad de México lanzaron una señal en una columna que dice que la posibilidad de una alianza Morena-MC se daría o tendría más posibilidades si Marcelo Ebrard es el candidato de Morena, ¿no? Entonces habría que ver. A ver, todo el mundo cree que Marcelo es más potable que el resto. Yo creo que hasta algunos de la Alianza por México dirían, bueno, si Marcelo es candidato, claro, se van a relajar un poquito, ¿no? Con pero respecto el a Claudia. presidente nunca ha pensado si Marcelo es el candidato. No, pero además me parece que todo eso son especulaciones. No está en su escenario. ¿No? Marcelo ha crecido en las últimas semanas por la baja de Sheinbaum. No, cayó Claudia, Marcelo no creció. En las encuestas que yo he visto, Marcelo no crece. Creció un poquito a Adán Augusto, muy poquito. Pero sigue estando muy abajo. Pero muy abajo. Debajo de ¿no? Marcelo incluso. O sea, ¿cómo? ¿Podría el presidente poner a Adán? Yo creo que sí. Sí, claro. Acuérdate que esa encuesta es tiene una muestra. Pues por esta idea de que el voto es del partido, no del candidato. No, claro, pero a ver, si la elección se va a decidir, o la elección interna, a través de encuestas, después de tanto tiempo estar tan abajo Adán, ahorita pareciera que las únicas opciones que tiene el presidente son Claudia y Marcelo. Todo lo demás va a ser poco creíble para el mismo partido. Dicen que el muestreo más importante de esa encuesta es que la muestra más importante es en Palacio Nacional. Sí, se va a decidir como las elecciones, como dicen que se deciden todas las elecciones de rector del ODG, ¿no? Por un voto de diferencia. Por un solo voto. Algo así, ¿no? Sí, un voto de diferencia. Pero bueno, a ver, está claro que el presidente pero tiene que operarla. No puede hacer de repente agarrar a Augusto el tercer lugar a que gane una elección en 8 meses. Tiene 8 meses para hacerlo candidato. ¿Y el papel de MC lo define Dante con el concurso de los gobernadores de MC o Dante solo en una negociación con el presidente? Híjole, no, yo creo que ese es el gran jaloneo dentro de MC. ¿Quién va a decidir qué? De ahí que yo crea que el gobernador de Jalisco se va a ir a hacer campaña, una pre-campaña, porque necesita hacer estructura. Respalda la decisión del gobernador de Clemente. Yo creo que también ahí empieza a ver como puentecitos. O sea, él le puede hacer un acuerdo. Si es Clemente, va, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué van a hacer con Pablo? No está fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Es en la política. Lo único divertido de la política es que es impredecible. Todo lo demás es verdaderamente aburrido. Vámonos a lo que fue el premio La Neta, ¿no? De la semana pasada, que tuvo números muy cerrados, pero un ganador.
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Tomás Figueroa, secretario general del Congreso, que no hay personas de sobra, después de que el IMCO menciona que hay más de 600 trabajadores de más en el Congreso. ¡Enhorabuena! Bueno, ahí está el premio, derrotó nada menos que a Enrique Alfaro y a Felipe Calderón, o sea, no derrotó Claro. a cualquiera, pero sí, No la tuvo vergonzoso, fácil. vergonzoso. ¿Dónde tú que eres la experta en el Congreso? ¿Qué va a pasar? Hoy anunciaron que van a hacer una revisión a la revisión del INCO. Ah, sí, O sea, van a ponerla en tela de juicio. Exactamente, porque no No están es de acuerdo, posible. no fue técnica. No, pero Entonces es que- van a hacer una nueva revisión. Sí, es que la técnica es decir, con este no te metas porque es de Claro. fulano, con este tampoco porque es de mi compadre, ¿no? Y acuerda que son los acuerdos con es los que nos dejó el diputado de hace Yo- 4 yo legislaturas. preguntaba en la semana qué alcalde, bueno, la semana pasada, qué alcalde le entraba al reto IMCO, porque los presidentes municipales están igualitas que el Congreso. Claro. Poco Ahí peores. también sobran empleados municipales por Mira, montones. yo tengo un número que es clave ahí por ejemplo, en Guadalajara. Cuando Gabriel Covarrubias era presidente municipal y se pelea con el INEGI porque no llegó a los 2 millones Así y que le es. dicen, no señor, en Guadalajara viven 1.650.000, que es el momento máximo de habitantes. En el municipio trabajaban 3.500 personas. 3.500. Hoy trabajan 14.000. Bueno, recuerdo también, fíjate, eran los tiempos del PRI, del PRIATO. En el Congreso trabajaban 350 personas. Claro. Entonces sí sobran Claro. las 600 y tantas que En los dice. ayuntamientos hubo un fenómeno que los hizo crecer muchísimo con Aristóteles y con Alfaro con el tema de las coordinaciones. Sí, pero porque ya- eso te pero genera ya- una nata. Pero el que empieza a crecerlo fuertemente es primero Paco Ramírez y Emilio, que también crea Claro. el segundo nivel, ¿no? De coordinaciones Sí, y no claro. sé qué cosas. Pero bueno, vamos. Su candidato para esta Pues semana. vamos a poner ahí al alcalde de Tlajomulco, el señor Salvador Zamora, Ahora, por las fosas. por esa megafosa que está ahí. Híjole, yo voy a volver a postular al gobernador por sus declaraciones. Otra vez De el que no le gobernador. toca, otra vez. No, yo, con todo respeto a Sandra Cuevas, que sí es una bestia, ¿no? Así, creo que representa muy bien esta parte de la política. Tiene razón el presidente, debería de irse, lo cual no quiere decir que la del presidente debería de quedarse, pero me parece que es la candidataza Sandra Cuevas por todas sus polémicas. Ahí están los candidatos, vote en las redes sociales y la página de Con Todo Respeto, aquí en Canal 44. Nosotros nos vamos, lo dejamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. We need strong borders,